El Bayern arrancó la temporada con un título y venció 2-1 al Stuttgart en lo que fue la Supercopa Franz Beckenbauer, en lo que es la Supercopa alemana. Y en este video vamos a ver puntualmente del partido. Vamos a analizarlo tácticamente, vamos a mostrar o voy a mostrar algunas de las claves del encuentro para explicar por qué el Bayern termina ganando el partido, qué hizo o cuál fue el planteamiento de Kompany, cuál fue el planteamiento de Sebastian Hoeneß, que ya adelanto que fueron planteamientos bastante parecidos o con cosas muy pero muy comparables, cómo hizo daño el Bayern, cómo intentó hacer daño al Stuttgart, qué le faltó al equipo local para, bueno, llevarse el triunfo o para que por lo menos el partido fuera penales, por ejemplo. Para analizar también puntualmente lo que fue el debut de Lucho Díaz, que ya voy a hablar de él, lo que fue el partido de Kane, Upamecano y demás futbolistas que hicieron una muy buena final. Así que insisto, hablamos del partido mucho más. Ahora sí, comenzamos. Comenzó ahora sí lo que es la temporada oficial en la élite del fútbol alemán. Hace 2 semanas ya había arrancado lo que fue la segunda división, pero este fin de semana sí ya hemos tenido el arranque oficial con los equipos que pertenecen justamente a la Bundesliga. No arrancó la Bundesliga, claramente, eso les va a estar empezando el próximo viernes, ya tantas ganas que tengo. Pero sí ya arrancó lo que tiene que ver con la Supercopa, como siempre en Alemania la temporada arranca con la Supercopa, en este caso entre el Stuttgart y el Bayern, y con la primera ronda de la DFB Pokal. La Pokal que ya iba a hacer un video hablando de la Pokal, bueno, no creo que finalmente no lo voy a hacer y demás, pero bueno, sí tenía ganas puntualmente de hablar de la final, porque fue una final, porque justamente fue un título, es el arranque oficial para ambos justamente, y porque además fue un partido muy entretenido, fue un encuentro que estuvo abierto en gran parte del mismo. Es cierto que el gol del Stuttgart llega sobre el final, pero hasta el 2-0, hasta el gol de Luis Díaz, el partido está totalmente para cualquiera. Puede llegar al 2-0 como terminó sucediendo, o puede llegar al 1-1 del Stuttgart. Pero fue un partido con ocasiones, un partido de ritmo alto, como siempre nos caracteriza, o como siempre le caracteriza el fútbol alemán. Un partido en el que hubo rendimientos individuales para destacar, más allá de lo que fue el debut colombiano. Hablar de Kane, como decía antes, hablar de lo de Upamecano, me gustó Gnabry, Olise en su nuevo rol más de 10. Lo de Goretzka, hablar también de Voltemade y también un poco no en esta negociación, que bueno, finalmente parece que no se va a dar, que Voltemade se va a caer en el Stuttgart y demás, pero también hablar puntualmente de su partido y bueno, varias cositas que la verdad que tengo ganas de analizar. Yo esta sección de análisis más táctico la suelo hacer más en mi canal principal, que si les gusta esto yo lo hago más, lo he hecho en mi otro canal. Pero acá en este canal no sé si lo hice, creo que sí, creo que hice un partido, no me acuerdo cuál hice, hace ya la temporada pasada, pero es una sección que bueno, me gusta hacerla, me gusta analizar los partidos, me gusta reverlos, descubrir cosas nuevas que obviamente durante el vivo no pude verlas y demás, pero, y también obviamente hacer este tipo de videos para, bueno, mostrar y demás, me gusta hacerlo, llevan tiempo, claramente, ver el partido nuevo, sacar las imágenes, los recortes y demás, cosas que ya van a ir viendo con el correo del video, así que se agradece por supuesto que el like, el comentario, que suscriban, que compartan, me ayuda muchísimo. Y bueno, es una sección que trataré de hacerla, como lleva tiempo, no la voy a poder hacer siempre, claramente, pero bueno, trataré de hacerla en partidos importantes o partidos o equipos que por ahí tenga ganas de analizar. No sé, algún día tengo ganas de hablar puntualmente de, no sé, sé qué decir, el Freiburg. No sé, tengo ganas de hablar por el Freiburg porque tuvo un arranque de temporada espectacular. Pongamos un ejemplo. Y bueno, tengo ganas de analizarlo, cómo juega y demás. Bueno, también lo puedo hacer y demás, analizando algún partido puntual y demás. Pero bueno, es algo que bueno, intentaré hacerlo. No puedo hacer tan seguido, pero sí en partidos puntuales intentaré traer más de este contenido. Si les gusta a ustedes, por eso también los leo en comentarios, si les gusta este tipo de contenido, analizando tácticamente un partido. Pero vamos a empezar, por si no estos videos me suelen durar mucho tiempo. Me suelen quedar muy largos, pero vamos a empezar con lo que fue el partido, hablar puntualmente de lo que hizo el Bayern, de lo que hizo el Stuttgart, del planteamiento, de cómo se hicieron daño y también iré comentando cositas en cuanto a niveles individuales que me gustaron mucho. Y vamos a arrancar con lo que fue el análisis del partido, con esta primera imagen que ya me sirve para mostrar lo que fue la idea de Kompany, que ya es una idea de esta idea de presión, de este marcaje individual, de estas parejas que se arman en todo el campo. Una idea que Kompany ya utilizó la temporada pasada en determinados partidos, por ejemplo, en algunos partidos de Champions, recuerdo, y también, y recientemente, mejor dicho, lo hemos visto en lo que fue el Mundial de Clubes. Partido, por ejemplo, ante el Flamengo, ante el PSG, en el cual aquel día el Bayern termina perdiendo, termina quedando eliminado, pero vimos cómo esta idea incomodó al PSG, cómo lo incomodó en la salida, lo tuvo que hacer jugar largo,
No fue un partido en el cual el equipo que se sintiera cómodo, pese a que después terminara ganando, pero bueno, fue una idea que le dio más o menos un buen rédito en el juego, no en el resultado para el Bayern, pero es una idea que ya Company viene practicando, que ya está dentro, por supuesto, de lo que tiene que ver con su estilo, que después también vamos a ver que Jones es un técnico que también suele hacer esta idea de presión más con este marcaje individual en todo el campo, pero esta primera vez que me sirve para mostrar lo que hizo el Bayern con las parejitas que armó en todo el campo, con acá Kane siempre pendiente de Jacques, Gnabry pendiente de Chabot, Laimer, por ejemplo, siempre saltando de la presión o siempre pendiente de Mittelstadt, Luis Díaz, que tuvo ese trabajo muy laborioso porque tuvo que seguir constantemente a Wagnerman. Cuando Wagnerman estaba atrás, Luis Díaz estaba siempre pendiente a saltar la presión si la pelota iba hacia él. Si Wagnerman se proyectaba o agarraba más altura, Luis Díaz estaba o se terminaba retrasando. Después vamos a ver algunas imágenes en las que vemos como el colombiano prácticamente por momentos terminó jugando una especie de carrilero, casi armando una línea de 5, justamente porque Wagnerman lo terminaba arrastrando. Después, por ejemplo, siempre con la idea de que ni Karasor ni Stiller pudieran recibir, y si recibían era tratar de que reciban de espaldas, incómodos, y que puedan forzar justamente ese error y que el Bayern pueda recuperar en una zona más alta. Después, por ejemplo, la otra forma de salir es obviamente, o que quería el Bayern, es que el Stuttgart juegue largo, que juegue largo para Voltemade, para Undav y demás, y que a partir de ahí Upamecano y Ta le ganen esos duelos individuales tanto a Voltemade como a Undav. Por eso es una idea que le dio rédito al Bayern y que hizo que el Stuttgart justamente nunca se sintiera cómodo, que siempre tuviera que jugar largo, que nunca pudiera practicar el fútbol que le gusta al Stuttgart, que es una idea de salir jugando, de atraer al rival, después a partir de ahí superar con secuencia de pases, superar esa presión rival y justamente después sí encontrar espacios para atacar y demás, pero el otro día no lo pudo hacer producto de este buen trabajo del Bayern. También, como siempre, acá lo que marcaba antes está sobre Undav, con esta idea de este marcaje individual, ¿no? Upamecano iba sobre Voltemade y está siempre también pendiente de Undav. Acá, por ejemplo, es otra imagen, siempre Kane sobre Jacques, en este caso Olise iba sobre Chabot, Laimer en este caso sobre Mittelstadt, Luis Díaz siempre pendiente de Wagnerman, en este caso es Kimmich y Goretzka sobre Stiller y Karasor. Acá veo que a Goretzka siempre le puse mal el nombre, pero bueno, es un error de tipeo, pero siempre con esa premisa de que justamente ningún futbolista del Stuttgart esté libre, y que si recibía, que lo haga incómodo y que sea una acción en la cual el futbolista del Bayern pueda recuperar. O ya sea recuperar en una parte en campo del Stuttgart, o como decía antes, a partir de un duelo ganado por uno de los defensores ante algunos de los delanteros del Stuttgart. Hasta Kane, por ejemplo, siempre pendiente de Jacques. Acá Olise tapando el posible pase del arquero hacia Chabot, Gnabry sobre Mittelstadt, por ejemplo, y haciendo que el Stuttgart casi siempre tuviera que jugar largo. Y a partir de ahí es lo que decía como el Bayern también quería esto de, bueno, yo confío en que Upamecano y Ta le ganen los duelos individuales tanto a Voltemade como a Undav. Ta, obviamente que ante Undav ganó casi todos por una cuestión más física, una cuestión no, a Ta le saca, no sé, 2-3 cabezas le saca a Undav, es un poderío físico, o es una comparación física muy desigual. Y en la de Voltemade con Undav sí hay un poco más de paridad, pero vamos a ver que Upamecano para mí fue una de las grandes figuras del partido. Entonces ya con esto digo que le ganó la mayor parte de los duelos a Voltemade, siempre incómodo, siempre recibiendo de espaldas, con Upamecano siempre respiraba la nuca, que también con alguna falta táctica que también lo hizo obviamente para cortar el juego y demás. O sea, fue un muy buen partido francés con esta tarea de marcar al que era el jugador más peligroso que tenía el Stuttgart en la previa, que después vamos a ver que tuvo alguna acción puntual, pero no pudo hacer un gran partido. Acá otra imagen, siempre Kane y Gnabry acá pendientes sobre los centrales del Stuttgart, Goretzka sobre Karasor, Olise sobre Stiller, y como siempre Stuttgart que tenía que constantemente jugar en largo, algo que es cierto que con Voltemade tenés un delantero de buen porte y de buena altura para jugar largo, pero también tenés un jugador como Upamecano, un central como el francés, que lo he dicho, le ganó varios duelos. Acá por ejemplo es una acción, una pelota larga de Bedlow, y como Upamecano acá lo termina muy bien anticipando y termina recuperando la pelota a favor de Bayern, que tenía esto, ¿no? Y justamente, bueno, confío en que Upamecano y también me ganen mis duelos. Y acá lo que marcaban también del Stuttgart, que es una idea que también suele Jones suele pregonar bastante, esta idea de presión, este marcaje y esta persecución individual por todo el campo. Acá por ejemplo Voltemade con Upamecano, Undav sobre Ta, acá Undav saltando la presión sobre Neuer, pero imposibilitando el pase a Ta, Stiller sobre Kimmich, Karasor sobre Goretzka, Levelin pendiente de Stanisic si la pelota iba hacia croata, Führich pendiente de Laimer, y vemos dónde están Chabot y dónde está Jacques, los centrales del Stuttgart.
en campo del Bayern, justamente ¿por qué? Porque Olise y Kane se terminan retrasando un poquito más por momentos, y esto hacía que obviamente ambos centrales del equipo local tuvieran que justamente perseguirlos. Lo dicho, vamos a ver que son ideas idénticas las que han tenido tanto Company como Juanes para esta idea de presión. Acá, por ejemplo, una imagen muy clara de lo que decía antes, de esas parejitas que se terminan armando. Kane otra vez sobre Jacques, Gnabry sobre Jabot, Laimer allá con Mittelstadt, siempre, ¿no? Goretzka y Olise sobre el doble 5 del Stuttgart. Está sobre Bunda, Luis Díaz como siempre pendiente de Wagnerman, Stanisic que estaba pendiente o su marca por así decirlo era Leveling, Upamecano sobre Voltemade, Kimmich sobre Fury. Vamos a ver parejitas en todo el campo y esto se dio prácticamente todo el partido. Acá por ejemplo es una acción en la que Unda termina bajando a recibir prácticamente cerca a su área porque Stile estaba marcado por Kimmich y porque Karasor también estaba marcado por Goretzka. Entonces esto creo que incluso lo podría haber hecho más el Stuttgart, justamente. ¿Por qué? Porque Unda tiene esa capacidad, más por momentos de volantear, de tirarse atrás y a partir de ahí que el equipo termine con una secuencia de pases encontrando espacios. Esto no lo hizo tanto, pero también algo que yo creo que le puede haber sacado más jugo, porque justamente está sacándolo tanto de posición, después le va a costar volver. Pero igualmente también hay que decir que fue un buen partido del ex hombre de Leverkusen en lo que fue su debut oficial con el Bayern. Tuvo un buen partido, pero vemos hasta dónde lo siguió a Unda. Siempre con esta primicia de Company les dio a sus futbolistas, bueno, yo te doy esta marca, vos lo tenés que seguir hasta cualquier lado. Si baja a recibir, lo tenés que seguir. Si va a la banda, tenés que ir a la banda. Con esta claramente idea de este marcaje individual. Después, por ejemplo, algo que acá vemos lo que hacía Unda por momentos con TAC, que no lo hizo tanto como decía antes, pero vamos a ver cómo Kane sí lo hizo mucho con Jacques, como casi siempre lo terminaba sacando de posición y como Kane, esto lo hace muy bien Kane, esto en varios partidos hemos visto cómo termina arrastrando a su marca, a su central, que lo termina marcando, cómo lo saca de zona y después la jugada cambia rápidamente al otro lado, por ejemplo. Acá Leveling, como antes marcaba, acá se invierte. Era Leveling sobre Stanisic, Wagnerman pendiente de Luis Díaz, Jabot pendiente de Gnabry, Mittelstadt pendiente de Olise, por ejemplo. Esta es una acción en la que Kane termina retrasándose, termina bajando a recibir el pase de Ta, y vamos a ver como Jacques siempre pegadito, siempre... Así como antes decía que Upamecano estuvo muy pendiente de Voltemade, bueno, Jacques estuvo muy pendiente de Kane, pero con la salvedad de que Kane fue una de las grandes figuras del partido. Upamecano también fue una gran figura del partido y que Jacques tuvo una jornada muy gris, no fue bueno el partido del chico y Voltemade tampoco pudo brillar, por eso en cuanto a esos duelos se terminaron imponiendo ambos futbolistas del Bayern. Es una acción en la que acabamos como Kane baja a recibir y como rápidamente después termina abriendo para el costado derecho para que Olise justamente quede mano a mano con Mittelstadt y bueno, después esa típica jugada de francés que ya lo conocemos, recibiendo derecha, yendo para adentro y después sacando ese remate con su pierna zurda, un remate al primer palo sin demasiado peligro, pero una buena acción para mostrar lo que decía antes de ese buen movimiento de Kane para estar a su marca. Acá algo también que hizo muy bueno Goretzka, de este desmarque de ruptura muy profundo para llegar al área, para acompañar a Kane, para siempre filtrarse entre Jacques y entre Jabot, y con Karasor que nunca lo termina siguiendo. Vamos a ver dónde está Goretzka y después vamos a estar en otra imagen cómo Karasor nunca lo termina siguiendo. Entonces Goretzka tenía esta libertad para justamente pisar el área, algo que, bueno, creo que lo mejor hace Goretzka claramente. Es una muy buena pelota acá de Kimmich, una pelota muy bien colocada para Goretzka que termina filtrándose en el área y que termina con justamente un remate de él, un remate que se fue cerca, no fue una tajada de arquero, pero fue una acción en la que vemos como a partir de una pelota larga, el Bayern, a partir también de un buen desmarque de Goretzka, termina generando una ocasión de peligro y termina también un poco encontrando un poco esa vía de escape de esa marca individual que también le proponía el Stuttgart. ¿Por qué? Porque lo que comentaba Karasor no lo terminaba siguiendo. Después, por ejemplo, esta es la que marcaba, por ejemplo, Stiller, estaba pendiente Olise, pero acá vamos a ver cómo Goretzka ya le termina ganando la posición a Karasor, cómo ya le termina sacando una buena instancia que obviamente después la hace valer y termina llegando al área para rematar. Acá, por ejemplo, es otra acción muy parecida que tuvo 10 minutos después, otra pelota acá larga de Kimmich, y acá vemos como Karasor sí, acá lo ve muy bien a Goretzka, lo termina marcando, pero como Goretzka termina obviamente llegando muy bien al área, termina controlando la pelota después. Ese muy buen toque atrás para la llegada de Gnabry, que saca un remate que se fue muy cerca de palo. Como a partir de esta acción, de este buen movimiento de Goretzka, que tuvo un buen partido, me gustó el partido, sobre todo sin pelota, de Goretzka, estos buenos movimientos que tuvo,
siempre desmarcándose y demás. Después, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de acciones, pero acá es un muy buen momento que termina con este remate de Gnabry cruzado que se fue muy cerca del palo. Acá vemos como acá Karasor sí está pendiente de Goretzka, como lo termina justamente persiguiendo hasta dentro del área. Y después este remate de Gnabry que se va muy cerca del palo, una chance muy clara que tuvo el Bayern en esos primeros 15 minutos. Gnabry que después también vamos a ver algunas imágenes, pero me gustó el partido de Gnabry. Por ejemplo, no me haya gustado pero para nada su Mundial de Clubes, pero el partido el otro día hemos visto un Gnabry en un muy buen nivel. Después también vamos a ver que participa en la jugada del segundo gol, un Gnabry de otras épocas diría que vimos. Acá otra imagen, como siempre, acá Kane, pendiente de Jaquez, acá Gnabry yendo la presión sobre el arquero, Goretzka sobre Karasor, Olise sobre Stiller. Vemos dónde está Undam, que otra vez acá en esta imagen vemos cómo se termina tirando atrás y cómo está siempre pendiente de él, cerquita, para justamente si la pelota iba hacia él, bueno, está rápidamente saltaba la presión sobre el delantero. Y acá es una acción, es una pelota larga de Bedrow. Y como acá Upamecano, que esta es la acción del gol del Bayern, del 1-0, del gol de Kane. Como acá Upamecano, como siempre, espaldas, pegajoso sobre Voltemade, termina recuperando la pelota. Y acá después va a encontrar muy bien acá a Goretzka, que hace un muy buen toque de primera. Karasor no llega claramente a... no llega a saltar la presión sobre él. Olise le termina ganando la espalda a Stiller, que era justamente lo que antes comentaba, ¿no? Stiller estaba pendiente de Olise. Bueno, acá el francés hace un muy buen movimiento, le gana la espalda, le gana la posición y después hay un buen pase acá de Olise, que si bien no es una asistencia, porque vamos a ver que después del pase de Olise, acá hay un control de Jaquez que es para adentro, un control defectuoso, un error claramente del joven, y después este remate de Kane que bueno, como obviamente la pelota ahí picando en el área, a Kane no se la puede dejar porque no te va a perdonar. Y como Kane que tirándose al piso, pegándole derecha, un poco incómodo, bueno, termina sacando un remate muy ajustado abajo. Bueno, un gol muy de goleador y bueno, muy por supuesto de la que representa lo que es la calidad de Kane y del delantero intratable que es. Pero acá como el Bayern termina consiguiendo el gol a partir de una presión alta, justamente de que el Stuttgart jugara largo, un duelo ganado por Upamecano, y como Goretzka y Olise le ganaron tanto, o como tuvieron más rápidos, mejor dicho, que Karasor y que Stiller, para justamente en rápido, en dos toques, bueno, poner la pelota para Kane, el error de Jaquez, y después obviamente la muy buena... viveza de Kane de justamente estar atento al error y sacar el remate de primera para convertir lo que fue el primer gol del partido. Acá, por ejemplo, otra imagen que quería mostrar, esto fue antes del gol, claramente, está el 0-0 todavía ahí. Otra imagen, como siempre, Kane y Gnabry sobre los centrales del Stuttgart, Goretzka sobre Karasor, siempre Olise sobre Stiller, las parejitas que comentaba antes. Acá Undap otra vez siempre retrasando su posición y con Ta saliendo por momentos, siguiéndolo con la mirada. Acá no está tan pegado claramente, pero siempre pendiente de él. Y como en el fondo quedaba Laimer emparejado, quedaba con Fury, Upamecano sobre Voltemade, y Stanisic pendiente de Leveling. Y vemos como Luis Díaz está prácticamente acá como lateral izquierdo. Está con su marca asignada de Wagnerman, que por momentos terminaba obviamente yendo más arriba, terminaba casi siendo un extremo y Leveling más un media punta, jugando más por dentro, pero con Luis Díaz teniendo que hacer este trabajo muy laborioso de seguir el lateral ex hombre del Hamburgo. Bueno, si Wagnerman se proyecta, vamos a ver que Luis Díaz también tuvo acciones en las que tuvo prácticamente que defender como si fuese un lateral de toda la vida. Acá también algo que también se ve muy clarito, esto que marcaba antes, como el Bayern por momentos quedaba con línea 5, con Laimer como carrilero derecho, Upamecano, Stanisic, y con Luis Díaz acá cerrando en línea 5, casi como lateral carrilero izquierdo, pendiente como siempre, en este caso de Leveling. ¿Por qué? Porque Wagner estaba más por dentro y acá Leveling es el que aparecía más por fuera, ahí se intercambiaban obviamente las marcas con el croata. Y después se va que también, ¿no? Casi que en un 5-4-1, Kimmich y Goretzka, por otro lado Gnabry, acá un poquito más por izquierda Kane y obviamente Olise acá como el hombre más adelantado, pero bueno, una imagen que por momentos terminaba armando el Bayern para defender. Algo que acá intentó mucho el Stuttgart, que fue un poco la única vía que tuvo para generar pelea en la primera parte, que es también apostar a que Voltemade le gane algún duelo a Upamecano. Y bueno, Voltemade tuvo acciones en las que le pudo ganar el duelo a Voltemade, en las que le pudo recuperar la pelota, y rápidamente lo que hacía Voltemade era, apenas terminaba bajando la pelota de pecho, de espalda, como sea, terminaba recibiendo, terminaba aguantando ese duelo con Upamecano, lo que hacía rápidamente es abrir hacia el costado derecho, abrir para la proyección tanto de Leveling como de Wagnerman. Acá, por ejemplo, esta fue al minuto 6, como acá Upamecano aguanta bien, como baja, Voltemade aguanta bien, en este caso iba sobre
creo que sobre Leimer es quien lo termina marcando, pero justamente acá, rápidamente cuando Voltemade recibía, lo que hacía es girar y terminar abriendo la cancha para la subida, en este caso de Evelyn, como siempre, acá está el croata pendiente de él, y es una acción que obviamente después no tiene nada de peligroso, termina en un centro del ex hombre de la Unión Berlín siendo demasiado peligro, pero me sirve para mostrar un poquito lo que intentó el Stuttgart. Apuesto a que Voltemade gana algún duelo y que rápidamente después termina abriendo por el costado derecho. Acá, por ejemplo, es otra acción muy parecida. Esto es el inicio de la jugada. Vemos, como siempre, vemos dónde está Gundam y vemos dónde está Ta. Que Ta debe ser de los futbolistas que más se movió, que más fuera de posición salió, porque vemos hasta dónde salió justamente a perseguirlo a Gundam. Es una buena salida acá del Stuttgart, por ejemplo, con la salida de Jabot. Miltestad, por ejemplo, vemos dónde está Ta y dónde está Gundam, y como acá Gnabry no termina justamente a cortar el pase de Miltestad, la pelota que le llega a Voltemade, y acá como Voltemade hace un muy buen movimiento, aguanta muy bien la embestida, Upamecano lo aguanta muy bien de espaldas, y después lo dicho, siempre con este pase profundo intentando, ya sea para Leveling o para Wagnerman, pero tratando de ganarle la espalda a su marcador. En este caso es una buena pelota de Voltemade para Wagnerman, y vamos a ver como Luis Díaz es quien termina justamente yendo a cerrar. ¿Por qué? Porque era su marca claramente. Pues decía antes que el partido de Luis Díaz fue muy sacrificado en este sentido. Y la acción que después termina con este pase atrás de Voltemade, de Wagnerman, y después el remate de Gundam que recibe muy solo en la frontal, pero saca un tirito. Una acción muy clara, porque si Gundam tenía o sacaba un remate más preciso o más potente, bueno, creo que hubiese una acción aún más clara, pero es un remate muy, muy fácil atajado por Neuer, pero una acción que vamos a ver que fue la más clara que tuvo el Stuttgart hasta hace un partido, una de las más claras que tuvo en la primera parte, pero producto de que Voltemade, por ejemplo, aguantó bien la embestida de Upamecano, y como rápidamente terminó liberando para la perfección de Wagnerman. Acá, por ejemplo, el momento 23 es otra acción muy parecida, que es una pelota larga, acá en este caso de Bedlow, como siempre las parejitas armadas en el fondo del Bayern. Y como es una pelota que acá Wagnerman va a quedar mano a mano con Neuer, y como quien lo termina persiguiendo, obviamente que su marcador, que era Luis Díaz. Es una pelota larga acá del arquero de Stuttgart, y como Wagnerman acá termina quedando mano a mano con Neuer, como vemos con Luis Díaz es quien lo termina marcando. Para que tomen nota, y después la acción termina con Luis Díaz yendo a trabar, pero con otra muy buena tajada de Neuer. Wagnerman, que hacer lateral y demás, tampoco tuvo mucha, no le costó la definición. Es más, Neuer también sale muy bien y demás, pero bueno, otro tipo, por ahí un delantero, por ahí la podría haber resolvido mejor, pero antes es una buena acción de... es una buena acción, mejor dicho, para mostrar lo que sí antes de cómo intentó el Stuttgart generar peligro a partir de ganar en la espalda a los laterales del Bayern, por ejemplo. La acción que después continúa, esto es un remate de Leveling que termina rebotando en Ta, y la acción que termina con esto, con una recuperación de Stiller, esto toda la misma secuencia, toda la misma jugada, y después acá hay un muy buen pase de Gundam para Voltemade que le termina acá ganando la posición o la espalda, mejor dicho, a Upamecano, y como después queda casi en el punto penal, sacando un remate que tampoco fue muy, no fue esquinado, fue justo donde estaba Neuer, pero realmente fue una muy buena tajada del arquero de Bayern, que tuvo un partido sobresaliente, más fue elegido la figura del partido, fue elegido, le dieron el premio distinguido al hombre de la final y demás. Tuvo un par de tajadas muy importantes Neuer, demostrando todavía su clara vigencia, pero acá es otra acción la que vemos como a partir de una pelota larga el Stuttgart terminó generando ocasión de peligro. Un mano a mano atajado por Neuer ante Wagnerman, y esta acción en el rebote que también termina con otra buena tajada de arquero, y una acción en la que también hay otra mala definición. Así como vimos la de Unda, que no definió bien, Wagnerman tampoco definió bien, Voltemade acá define el cuerpo. El Stuttgart también le faltó un poquito más, ¿no? De tomar mejores decisiones, o mejor dicho, definir mejor las acciones que tuvo, porque vamos a ver que tuvo chances, pero que justamente le faltó meterla. Así como Kane tuvo una y la metió, bueno, acá Voltemade tuvo una clara y no pudo, Unda tuvo la otra y tampoco pudo, entonces es un poco la calidad, y bueno, es lo que termina claramente marcando la diferencia. Después, por ejemplo, acá es otra acción, como siempre, Upamecano sobre Voltemade, Stanisic sobre Leveling, está acá siempre pendiente de Unda, que va a ser una acción muy parecida. Acá Unda se va a tirar atrás, va a recibir, y como rápidamente apenas se pone más o menos de frente, lo que intenta es una pelota larga, en este caso otra vez a Wagnerman, intentando ganarle ese duelo a Luis Díaz, siempre pendiente del partido muy, pero muy sacrificado del colombiano con esta labor, con este trabajo que le encomendó Company. Es una acción que empieza una pelota larga
de Unda que no llega a destino, la recupera Neuer, pero es otra jugada que me sirve para mostrar lo que intentó justamente el Stuttgart para generar un poco de peligro. Acá en minuto 24 es otra acción que vamos a ver, como por ejemplo acá Kimmich recibe solo, como Stiller va a llegar tarde a la presión, va a llegar tarde a intentar incomodarlo al número 6 y como rápidamente va a tocar para Olise y como Olise termina también ganando la posición a Chabot, como Chabot sale tarde a la presión y como acá Olise termina obviamente que aprovechando ese espacio que termina ganando él. Después la pelota que sigue acá para Kane, que hace una muy buena acción ante Jacques, que también fue, lo dicho, su marca. Y la jugada que termina con este buen pase de Kane y la acción de Laimer, que vemos cómo quedó mano a mano. Acá tomó una mala decisión de Laimer porque fue una mala definición y porque creo que acá se ve muy bien que tenía el pase adentro para Luis Díaz para que le termine empujando. Pero acá Laimer después toma una mala decisión y termina picando la pelota. Se la quiso picar a Bedlow y justamente una definición mala sin demasiado peligro. Una acción que pudo ser más clara de lo que terminó siendo. Porque si Laime tenía el pase o le metía el pase atrás para Luis Díaz, era muy probable que sea gol. O si definía mejor, bueno, por ahí en el rebote algo sacaba. Pero tomó una maldición, definió mal. Pero una acción muy clara del Bayern, producto de otra vez que tanto Kimmich como Olise le ganaron o estuvieron más rápidos que sus marcas, ¿no? Tanto Stiller como Chabot saltaron tarde a la presión y bueno, eso hizo que el Bayern rápidamente pudiera encontrar espacios mediante dos pases muy sencillos. Acá, por ejemplo, es una acción muy interesante que tuvo Luis Díaz, que recibe prácticamente como lateral izquierdo. Vemos que siempre recibió en una posición muy baja, pero como acá se lo va a sacar muy bien de encima a Wagnerman, algo también me sirve muy bueno. Acá que puse, el Stuttgart por supuesto siempre es un equipo que tira la línea muy alta, siempre es un equipo que defiende muy lejos de su arquero, siempre intenta tirar la línea muy alta y demás. Acá es una imagen muy clara que se ve muy bien esto, pero es una muy buena acción acá de Luis Díaz, se termina sacando muy bien la marca, en este caso de Wagnerman, va hacia adentro, termina abriendo para Gnabry, vemos dónde está Kane, que es algo que también quería marcar, como el Bayern hace también muy bien esto, de que cuando Kane se tira atrás, como siempre hay un compañero que termina yendo al espacio, como un compañero que siempre termina ocupando su posición dentro del área. Lo vamos a ver después en lo que fue el gol de Luis Díaz en el segundo tiempo. Pero acá vamos a ver cómo es una buena pelota acá de Luis Díaz para Gnabry y después el muy buen centro de Gnabry. Vemos que Kane no termina llegando al área, como que se queda atrás, pero como llega Goretzka, como siempre, un gran llegador. Y como en este caso, tanto Olise como Luis Díaz es quienes termina yendo a rematar. Después, este es el cabezazo justamente de Olise, muy claro. Acá no le pudo dar dirección, un remate que se fue por arriba del travesaño, pero una acción muy clara, producto de una muy buena jugada individual de Luis Díaz, que también ante estas marcas individuales, cuando un futbolista logra sacarse esa marca individual por alguna gambeta, por algún regate, como quieran decirle, también se abren espacios. Bueno, acá es una muy buena acción de Luis Díaz que termina con un casi gol de Olise, por una acción muy clara, casi Olise. Si era Kane, era gol, porque Kane sabemos que es de los mejores rematadores del mundo de cabeza. Pero bueno, acá Olise, que no es un experto en la materia en esto, en el juego aéreo, pero seguramente es otra muy buena jugada al Bayern, que vemos que tuvo ocasiones muy claras durante la primera parte. Ya vamos a lo que fue la segunda parte, en la que el Bayern siempre con esto, siempre con esta idea de justamente presionar al Stuttgart, de siempre incomodarlo, de hacer lo que juegue largo, de que cometa errores en salida y demás. Siempre Kane y Gnabry como sus hombres más adelantados, Goretzka y Olise sobre Karasor y Stiller, Tappen siempre de Unda, Luis Díaz y Laimer lo propio con los laterales del Stuttgart. Como siempre, acá otra acción, otras parejitas, también el Bayern que orientó muy bien la presión, que siempre intentando que el Stuttgart saliera por el lado derecho tapándole, acá por ejemplo el lado izquierdo, para que no tuviera opción de pase el arquero. Esto el Bayern lo hizo en todo el partido, lo hizo hasta el último minuto prácticamente. Acá, por ejemplo, es una acción en la que vamos a ver cómo hay cómo a partir también otra vez de otro duelo ganado por Upamecano. Es una acción en la que queda Leveling junto con él y cómo la pelota termina, o la acción termina juntamente con una pelota recuperada por el francés y cómo a partir de esa recuperación el Bayern va a tener una chance bastante clara. Cómo recupera la pelota, una acción en la que interviene Luis Díaz, como Kane otra vez termina arrastrando a Jacques fuera de su zona. Este buen toque después de Kane para Goretzka, que como decía antes tuvo este muy buen partido sin pelota, siempre aparecer, es una opción de pase para algún compañero, de tirar desmarques, se lo vio muy pero muy movedizo en ese sentido. La opción que acá después termina
con una conducción larga de Goretzka que toca para Olise, y vamos a ver cómo acá Gnabry queda totalmente libre. Después el pase acá a Olise no es el mejor, le queda un poco atrás para Gnabry, que después termina rematando encima. Bueno, es una acción que termina en un rebote en un defensa del Stuttgart, pero es una acción igualmente que me sirve también para mostrar un poco lo que decía antes, cómo a partir de una recuperación, en este caso de Upamecano, el Bayern terminó saliendo rápido con Luis Díaz, con Kane y con ese también otro muy buen aporte de Goretzka. Como decía antes, me parece que tuvo una muy buena final. Acá, por ejemplo, es otra salida del Stuttgart, acá cometiendo un error. Acá es una salida larga de Jaquez, que como decía antes no tuvo un buen partido. Y acá es una recuperación de Ta sobre Unda. Siempre con esta marquita. Acá, bueno, acá es una buena recuperación del ex hombre de Leverkusen, que termina recuperando la pelota, y como a partir de esa recuperación alta, de esa recuperación en campo del Stuttgart, como la jugada va a terminar en casi el 2-0. Pues una acción que vamos a ver como Gnabry después termina participando, y como después Olise le mete este muy buen pase filtrado, un pase de caño espectacular, para lo que es la acción que termina con este remate de Kane al primer palo y una buena tajada del arquero del Stuttgart, pero una acción que otra vez, a partir de una recuperación, en este caso en campo rival, el Bayern rápidamente termina acelerando y creando una acción de peligro, un poco lo que tiene que ver con el buen rendimiento, por así decirlo, que le dio esa presión que planteó Kompany para este partido. Acá, otra acción, siempre parejitas, lo dicho, son imágenes que, bueno, las pongo, son un poco repetitivas, ya sé, pero las pongo principalmente para justamente marcar que esto el Bayern lo hizo en todo el partido, en todo momento, parejitas en todas partes del campo. Acá, por ejemplo, es una pelota que, como siempre, él estuvo jugando en largo y otra vez con Ta, en este caso, recuperando en campo rival. Vemos hasta dónde jugó Ta. Por eso decía antes que fue seguramente el jugador del equipo de Kompany que más tuvo que salir de posición justamente por esto y demás. Acá, por ejemplo, estas son unas acciones que tuvo el Stuttgart que la segunda parte, sacando alguna acción, no tuvo tampoco demasiadas. Esta es una buena jugada, por ejemplo, es una buena acción de Leveling, ya que Leveling tuvo un partido por derecha no tan bueno, cuando jugó por izquierda lo hizo mejor. Bueno, él termina marcando después lo que fue el descuento, pero es una buena acción acá de Stiller sobre Leveling, buen pase acá de Stiller para Leveling, que hace un muy buen movimiento ante Sasha Boy, que no entró bien el francés. También después vamos a ver que termina participando negativamente del gol de descuento del rival. Y después acá es una buena acción, una buena conexión entre Leveling y Mittelstadt, que termina con el centro del ex hombre del Hertha y el buen cabezazo acá de Woltemade. Bueno, que fue un buen salto. El cabezazo no fue el mejor, se fue para arriba el 3 años, muy parecida a la que tuvo antes Olise en la primera parte. Bueno, es de las pocas acciones claras que tuvo el Stuttgart en la segunda parte. Una acción bastante que, bueno, podría haberle sacado, creo que mejor rédito. Acá, por ejemplo, es otra acción. Vamos al minuto, casi el minuto después de esa jugada de Woltemade. Una buena salida de Karsdorp con Mittelstadt, que también armó una buena sociedad con Leveling por este costado izquierdo cuando ya sobre el final del partido, ya a partir los últimos 20 minutos. Y acá vamos a ver como Leveling, como siempre, acá siendo diestro, cuando por la izquierda, termina yendo para adentro y sacando un remate que es una tajada, o que termina en una tajada espectacular de Neuer. Es cierto, el pelota se desvía y eso dificulta más el remate, se desvía en Upamecano, pero vamos a ver ese manotazo de Neuer, que es una tajada espectacular, fue la tajada del partido. Es más, creo que es la tajada por lo cual le dan el premio, porque fue realmente una acción bárbara, una mano firme, un remate que se termina desviando, como decía antes, muy compleja y bueno, digna, una tajada digna de la calidad o de la vigencia que sigue mostrando Neuer. Una acción muy clara porque vemos que el partido todavía estaba 1-0. Y vamos a ver que después de esa acción, minuto 74 casi, va a llegar lo que es el gol de Luis Díaz, que fue 2 minutos después. Por eso también cobra mucho valor lo que fue esa tajada de Neuer. Una buena salida acá del Bayern con Olise, que, como decía antes, por ahí no tuvo su mejor partido, pero tampoco fue malo y tuvo acciones puntuales muy importantes para el equipo. Acá es otra acción en la que termina bajando a recibir Karsdorp, en este caso creo que es el que lo termina marcando. Si Karsdorp es el que salta la presión sobre él, salta tarde la presión, que Olise toca rápidamente de primera para Stanisic, y acá vemos cómo después una buena conducción del croata termina con esto, con Kane, como siempre, acá saliendo del área, y vamos a ver cómo antes de que la jugada Kane la abra para el costado derecho, vamos a ver cómo Luis Díaz ya termina ocupando ese lugar de Kane, cómo ya rápidamente termina picando el área. Acá, por ejemplo, también va a haber un buen 2-1 de Gnabry y Sasha Boy frente a Mittelstadt, y la acción termina con este muy buen centro Gnabry, que como decía antes hizo un muy buen partido, me gustó el partido
del ex hombre, por ejemplo, del Arsenal, y el buen centro de Gnabry, que es un centro espectacular, medido. Vamos a ver cómo Luis Díaz aparece muy solo, entre medio de Jaquez, y ya había entrado Hendrix, ya había salido Jabot, pero es una jugada muy buena. Hay una salida de abajo, participando de Olise, Stanisic, Kane que abrió, y el buen centro de Gnabry, y el gran cabezazo de Luis Díaz, que termina prácticamente haciendo un gol de Kane, porque termina llegando al área chica, cabeceando. Una muy buena acción del colombiano, que tuvo un debut soñado. Un debut en el que tuvo que trabajar mucho en defensa, tuvo que hacer mucho desgaste, como marcaba antes, en ese trabajo de seguirlo a Backman y demás. Pero bueno, se vio recompensado con su gol, con su título en su primer partido. Así que fue una jornada soñada para el colombiano, que la verdad que fue para mí una figura destacada del partido. No la máxima figura, pero sí que tuvo un debut muy auspicioso y bueno, muy ilusionante para lo que será obviamente todo lo que resta esta temporada. Acá el centro de Gnabry es muy bueno, es muy bueno. Hay una eficiencia del Stuttgart que la verdad que no marca bien. La temporada pasada vemos como el equipo jones le costó mucho estas acciones de defender el área. Estos centros laterales le cuestan muchísimo defenderlos, y acá es una clara acción en la que vemos como ninguno termina tomando referencia a él, y como Luis Díaz remata absolutamente solo. Después hay una buena virtud igualmente del colombiano. Después esta es la última acción, que es el gol de Leveling, una pelota que baja Chema, el fueta que bueno, llegó a la estudia proveniente del Real Madrid. El caso y bueno, después Leveling, que termina anticipando a Sacha Boey, que antes decías que no entró bien en el partido, que siempre le cuestan estas acciones al francés, no referencia, lo anticipan, siempre queda mal perfilado. Bueno, algo por supuesto a rever, pero bueno, acá con el descuento del Stuttgart, que después tuvo un centro sobre el final, pero bueno, muy poquito más, ya un gol que no sirvió demasiado. Pero bueno, intentar explicar un poquito lo que fue este triunfo del Bayern a partir de esta buena presión que terminó ejerciendo, y de ser un equipo que también lo termina ganando a partir de su calidad. Porque si vamos a ver lo que tiene que ver con los números finales, vamos a ver que el Stuttgart tuvo 14 remates, 5 al arco, frente a el Bayern, que tuvo 17, pero solamente 3 al arco. 3 remates y 2 goles. Así que fue también un equipo que tuvo alta efectividad. Pero también lo termina ganando. ¿Por qué? Porque Kane, la única que tuvo clara, la termina marcando. Y porque Luis Díaz también, la única que tuvo, la termina marcando. Y termina sacando esa diferencia. Y porque el Stuttgart vimos que como en la primera parte sobre todo tuvo esa de Undap, tuvo la de Wagnerman, tuvo la de Voltemade. Acciones muy claras. Bueno, Voltemade también tuvo la del segundo tiempo de cabeza. Entonces, bueno, también a partir de ahí también se explica un poco la diferencia y bueno, por qué el Bayern termina siendo campeón. La que le saca Neuer a Leveling es muy, muy importante. Por eso, la verdad que el Stuttgart tuvo ocasiones. Por ahí el partido fue parejo, aunque creo que el Bayern estuvo más cómodo, tuvo más ocasiones de peligro reales y demás, más allá de lo que muestra la estadística. La sensación es que el Bayern, en cuanto llegara al segundo, el partido estaba liquidado, como también sucediendo con el gol del ex hombre de Liverpool. Pero la verdad que, bueno, también un poco, ¿no?, la jerarquía de uno, la buena definición de un equipo con Kane y Luis Díaz, y la que no tuvo el otro, bueno, termina por supuesto decantando la balanza. También la buena actuación de Neuer y demás. Después, ya para finalizar, lo que sí, para mí Upamecano fue una de las figuras del partido. Muy buen partido el francés. Fue el primero en acciones defensivas. También tuvo 5 recuperaciones, creo que está en el top 3 de los que más recuperó. 5 o 6 entradas, está ahí muy bueno. 4 intercepciones, el jugador que más pelotas interceptó en el partido. O sea, fue un muy buen partido del francés. Y después, otro dato también, que en duelos ganados fue también el que más ganó junto a Leveling. Siendo que perdió 6, pero bueno, en ese duelo con Upamecano, ese duelo Upamecano con Voltemade, bueno, salió ganador claramente el francés, porque lo terminó anulando bastante bien al que era la gran figura. Y bueno, es la gran figura todavía del Stuttgart. Así que la verdad que un muy buen partido. Un partido, del hecho que tenían ganas de analizar, tenían ganas de desmenuzarlo, como me gusta decirlo a mí, y demás, para intentar explicar qué plantearon tanto Company como Jones, por qué lo termina ganando el Bayern, que ya lo vimos por las opciones que tuvo, por la eficacia y demás. Qué le faltó al Stuttgart, que es, bueno, mejor definición, mejor toma de decisiones por momentos. Estuvo incómodo el Stuttgart en un buen pasaje del partido, pero bueno, así que bueno, termina siendo el primer título del Bayern, que arranca de buena manera la temporada. Es un muy buen debut, como decía antes, de Luis Díaz, que para mí hizo un partido más que destacable. Y creo que por ahí sin el gol, creo que hubiese sido un partido correcto, pero con el gol encima en el momento del partido en el que se da el mismo,
lo hace cobrar más valor. Así que la verdad que hicieron muy buen debut. Kane para mí es un partido espectacular, como siempre. Un manual de lo que va a ser un 9 claramente. Upamecano muy bien. Kimmich, como siempre saben jugar, que muy pocos partidos le he visto que juegue realmente mal. Olise tuvo sus cositas. Alternó entre buenas y malas. Creo que tuvo un partido, no fue el mejor suyo, pero tampoco fue de los peores. Más allá que tuvo acciones puntuales muy importantes. Gnabry me gustó, sobre todo comparándolo con lo que venía siendo su nivel. Me parece que es una muy buena final. Y después, bueno, Goretzka también creo que tuvo un partido más que correcto. Sacando por ahí Stanisic y Laimer, los laterales que por ahí no tuvieron tanta importancia, tanto protagonismo. Laimer tuvo ese mano a mano que lo falló, que no definió bien. Por eso por ahí fueron los puntos más que menos me terminaron de convencer. Pero bueno, también Neuer realmente muy bien. Así que creo que el Bayern en líneas generales tuvo un muy buen rendimiento. Y bueno, fue un justo campeón. Muy buen planteamiento de Kompany, que consigue su segundo título y demás. Y por parte del Stuttgart, bueno, la verdad que poco que destacar. Voltemade fue un poquito el que más intentó, pero la verdad que el partido le costó, producto de ese buen trabajo de Upamecano sobre él. Undap también tuvo cositas, pero después terminó un poco desapareciendo. Leveling levantó sobre el final, y más cuando jugó por izquierda, por ella le costó más. Jurix tuvo un partido muy malo, está en un mal momento el ex hombre del Dortmund. Stiller no pesó, Castro tampoco, y son un poco la clave de este Stuttgart. Y si ellos no están bien, bueno, también producto de este buen trabajo que hizo el Bayern sobre ellos, no fue bueno su partido, y por eso también el Stuttgart le costó más el encuentro. La defensa tampoco tuvo su mejor noche. Wagnumann se pasó bien al ataque y demás, pero tampoco pudo definir mucho, ya que estuvo un partido complicado. Así que bueno, creo que el Stuttgart no hay mucho más que se pueda destacar. Así que bueno, no mucho más del video. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like si les gustó, que lo compartan, porque como decía antes, este video o este análisis son largos de hacer, llevan tiempo claramente. En cuanto a ver el partido nuevo, analizarlo puntualmente, ir parándolo, las imágenes y demás, editarlas después. Así que bueno, es un lindo trabajito. Así que bueno, no mucho más. Lo dicho, que lo compartan, me sigan el resto de mis redes, en mi canal principal, que es donde suelo hacer mucho esto. Así que no mucho más. Los leo en comentarios con lo que tiene que ver con el partido, que piensan del título del Bayern, que piensan del partido, del debut de Luis Díaz, del segundo título de Kane, que también hay que decirlo, después de lo que fue la Bundesliga, ya consigue su segundo título con esta Supercopa. Lo que piensan de las expectativas, tanto del Bayern como del Stuttgart, para lo que va a ser la temporada, con el arranque oficial ya el próximo viernes de la Bundesliga y demás. Así que no mucho más, lo dicho, suscriben, comentan y saben todo el resto. Así que hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.